Pues nada. Buenas tardes a un seminario web más de la comunidad Emocionándote. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más, sintiendo, compartiendo y gestionando emociones, ya sabéis. Esta comunidad que es gratuita y que podéis suscribiros para recibir todos los seminarios web que vamos haciendo. Y nada, vamos allá. Vamos a empezar con la presentación. Esto aquí, vamos. Bueno, pues en este caso se llama cómo tratarse amablemente, que es el tema de hoy, ¿no? Y ponemos aquí que en una sociedad estresada donde la ansiedad y la insatisfacción son la norma, es decir, casi todo el mundo siente ansiedad o está depresivo o está triste o siente insatisfacción, ¿no? Que es una de las cosas de las palabras que más suelen escuchar en realidad, aunque no es una palabra que se suele utilizar mucho coloquialmente, pero en el fondo es lo que la gente suele sentir, una especie de insatisfacción, ¿no? Bueno, pues en todo esto decimos que el mayor responsable de tanto malestar se oculta normalmente tras nuestro diálogo interno. Es decir, el diálogo interno siempre está detrás de todos nuestros estados de ánimo. Pero ahora veremos que eso tiene connotaciones, que algunas cosas van en un sentido, o sea, no solo es que nosotros no hablemos de una manera determinada, sino que hay una serie de automatismos que hace que nosotros nos comportemos o que nos hablemos de una forma determinada, ¿no? Una forma X. Entonces, este diálogo interno, pues, está oculto porque normalmente nosotros no somos conscientes de este diálogo interno. Ahora vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar mucho de neurociencia y vamos a tratar un poco, también hablar un poco de la formación que tenemos, bueno, cómo nosotros tratamos esto dentro de nuestra formación y dentro de nuestra consulta, ¿no? Los que somos facilitadores de la técnica Conciencia, ya sabéis. Entonces, bueno, pues dices, ¿te gustaría aprender a cambiarlo, no? Pues para aprender a cambiarlo tienes que saber primero qué es y cómo funciona y por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Y esa es un poco la dinámica que queremos ver aquí hoy. Bueno, pues empezamos, ¿no? Empezamos con cómo te hablas a ti, cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Al final, no sé si alguien sabría responderme esta pregunta, ¿no? Muchas veces la mayor parte de la gente no tiene ni idea de cómo se habla. A veces hablamos en una especie de pensamiento consciente, pero normalmente, al menos el 50% del tiempo, de media, del día, nos hablamos de forma no consciente. Nosotros decimos siempre en nuestras formaciones que hay dos tipos de pensamiento. Está el pensamiento primario o consciente, que es el que estoy utilizando yo ahora mismo para hablar con vosotros y vosotras. Y luego tenemos el pensamiento secundario, automático o crítico, que en neurociencia se suele dar el nombre de espontáneo porque surge, fluye y no necesita de nuestro consentimiento para entrar dentro del sistema, ¿no? Si nuestro cerebro fuera como un ordenador, el que nosotros estamos usando en un momento determinado, pues no puede venir nadie, ningún hacker, ni nadie, se puede conectar a nuestro ordenador porque en el momento que se conectara nosotros nos daríamos cuenta, ¿no? Veríamos que está moviendo el ratón, que está tecleando cosas y entonces podríamos evitar esta intrusión, por decirlo de esa forma. Pero cuando nosotros no estamos usando este ordenador, cuando nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, estamos abstraídos del presente, pues entonces el constructo, el que nosotros denominamos ego, pues toma el control un poco de ese ordenador y empieza a pensar un poco lo que quiere. Y bueno, los que ya nos conocéis un poco sabéis que solemos decir que el ego es miedo y pasado y que tiende a tener un estilo de pensamiento caótico, es decir, piensa en muchas cosas y en nada al mismo tiempo. Tiende a hacer lo que se llama técnicamente mente divagante. La mente divagante es aquella mente que no está en ningún sitio, que no está enfocada en ningún lugar. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso es un poco de lo que se compone el pensamiento secundario automático crítico. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿alguna vez te has preguntado cómo te habla a ti normal cuando estás bien o cuando no estás bien? Porque son dos cosas distintas y esto es un poco lo que vamos a ver ahora. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo te habla internamente? Esta es la pregunta que lo estaba haciendo. Pues la mayor parte de la gente responderá que no, porque no solemos prestarnos atención. No solemos prestar a cómo nos hablamos. Y el cómo nos hablamos no es solo lo que nos decimos, sino también cómo nos lo decimos. Es decir, qué tono usamos. No sé si lo sabéis, pero nosotros internamente no nos podemos gritar. Podemos poner un timbre más intenso, podemos poner un tono de voz más agresivo, pero no podemos gritarnos internamente. Entonces tenemos que utilizar el tono, es el factor diferencial en la voz. El tono es un tono agudo, como puedo hablar ahora, o un tono grave, ¿no? Pues entonces ese tono, si yo estoy enfadado, voy a decir, joder, Miguel, estás tonto, ¿cómo no te has dado cuenta de esto?
regañándome, por ejemplo, decir, venga, Miguel, no pasa nada, tranquilízate, que todo está bien, lo vamos a solucionar. Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero con un tono distinto y palabras ligeramente diferentes. La cuestión está en que no importan mucho las palabras. El tono es determinante a la hora de hablarte y, por supuesto, de hablar a los demás. Y esto ya lo sabemos, ¿no? Siempre hablamos del tonito, ¿no? Es que no es lo que me dices, sino cómo me lo dices. Yo reacciono al tono, no reacciono a las palabras, o al menos no de la misma manera. Luego hay palabras que dichas de cierta forma me pueden afectar, porque son palabras hechas, frases hechas, digamos, como estructuras lingüísticas que tenemos fijadas quizás de nuestros padres, de situaciones que en el pasado tuvimos estrés, y entonces eso nos puede afectar más. Pero sobre todo lo que más nos afecta es el tono. Así que es muy importante cuidar esto. Y esto decíamos, ¿te has parado a escuchar el tono de voz que usas contigo según cómo te encuentres? Porque es que resulta que nosotros no nos hablamos igual si estamos bien que si estamos mal. Cuando hablamos que estamos bien o estamos mal, podríamos hablar de forma genérica, hablaremos de estrés. Es decir, ¿estamos estresados o no estamos estresados? Entonces, si yo estoy estresado, pues puede ser que me enfade, que tenga miedo o que me sienta triste. Esas son las tres emociones básicas que están relacionadas con el estrés. El miedo, la ira y la tristeza. Si no estoy estresado, pues entonces pues estaré más bien tranquilo, puedo estar alegre, puedo estar entusiasmado, puedo estar contento, puedo estar esperanzado, que son emociones que vienen del amor, ¿no? De la alegría, del sentimiento de la alegría. Entonces, la tercera pregunta que os quería lanzar sería, ¿eres consciente o sois conscientes de las expresiones y frases hechas que sueles repetirte? Esto es muy curioso, pero si tenéis pareja, ya habéis dado cuenta que las parejas tienen como su propio dialecto, por decirlo así, ¿no? Tienen una especie de diálogo interno que cuando la pareja se rompe, si alguna vez se rompe, también desaparece, ¿no? Es una forma de hablar, como una especie de tips, a veces son cosas jocosas, cosas que son graciosas, o vemos una película en común, ves una película en común con tu pareja y entonces aparece algo, alguien que dice algo y te hace gracia y entonces ya empiezas a repetirlo, lo metes dentro del lenguaje. Y esto estamos hablando del buen rollito, ¿no? Buen rollo, de buen humor, pero también pasa cuando estamos mal, cuando nosotros tenemos pensamientos, digamos, o creencias limitantes con respecto a la otra persona, empezamos a generar estructuras que asociamos a esa persona y empezamos a utilizarlos cuando hablamos con él. Y esto a las personas, cuando nosotros no hablan desde esa estructura, nos suele dar rabia, porque decimos, de estás tanto repetirlo, al final me va a hacer que yo me comporte de esta forma, o de tanto repetirlo, al final va a conseguir que yo me esté sintiendo mal, ¿no? Porque estás diciendo que estoy haciendo esto cuando yo no estoy sintiendo que estoy haciendo esto, ¿no? Esto, como siempre, es muy bueno hablarlo cuando no estamos de mal humor, porque cuando estamos enfadados de mal humor, normalmente la otra persona se te va a poner, digamos, a la defensiva o al ataque, depende de su perfil de personalidad, y esto va a hacer que no llegue a ningún sitio. Pero en las parejas siempre decimos que es bueno que las cosas que nos molestan las podamos dialogar cuando los dos estamos bien, ¿no? Bien, entonces, me gustaría que hicieras estas tres preguntas, si te has dado cuenta de cómo te habla, si te has parado de escuchar el tono con el que te habla y también esas expresiones o frases hechas que solemos repetir, ¿no? Esas frases de fondo que tenemos que repetirlas, repetirlas, repetirlas y no nos damos cuenta que estamos repitiéndolas. A veces son palabrotas, a veces son una estructura lingüística típica. Date prisa, no te das cuenta, estás tonto, estas cosas por el estilo que nos decimos, especialmente cuando estamos estresados. Bueno, acordaros, una cosa es el pensamiento primario y consciente, el que yo utilizo como estoy ahora, que estoy más o menos tranquilo, y otra cosa diferente es el pensamiento secundario automático crítico, también conocido como espontáneo, que es el que surge en reacción al entorno o a mi nivel de estrés. Es decir, si tengo adrenalina, noradrenalina y cortisol en sangre. Bien, pues seguimos avanzando. Relación con el estrés y dentro del diálogo, la relación que tiene el estrés con el diálogo interno. Bueno, pues todo. El estrés es el que está en nuestro día a día, ¿no? Todos tenemos, por resumirlo mucho, pero esquematizarlo bastante y que se entienda bien, podemos decir que todos tenemos dos personalidades, ¿no? Tenemos cuando estamos estresados y cuando no. Eso es lo que podemos decir básicamente. A veces estamos estresados y a veces no estamos estresados. Cuando estamos estresados, nuestra personalidad se transforma. Y se transforma en función de cómo estamos condicionados a comportarnos. Es decir, cómo nos criaron nuestros padres cuando éramos pequeños, cuando nos sentíamos mal, cuando nos regañaban, cuando mis padres discutían, cuando mi madre regañaba a mi hermano. Todas las cosas que yo viví de pequeño, fui como una grabadora que nuestro cerebro va absorbiendo información. Nosotros decimos que los niños hasta los 12 años somos esponjas emocionales que estamos absorbiendo información del entorno.
Y especialmente de los cuidadores, no solo la copiamos, sino que también la modelamos. Es decir, no solo repetimos patrones de conducta, incluso patrones lingüísticos, que en el futuro, cuando somos adultos y estamos estresados, nos repetimos, sino que además también lo asociamos o copiamos también la emoción que está de fondo cuando esa persona pronunció esa frase, ¿no? Entonces, tenemos dos personalidades, cuando estamos estresados y cuando no. Cuando tú estás estresado, lo que te estás sintiendo, lo que tú sientes, es un malestar, y ese malestar hace que tú tiendas a no tomar iniciativa, porque estás molesto contigo mismo. Nosotros muchas veces pensamos, ya sabéis que en inteligencia emocional decimos que nosotros no nos molestamos con los demás, nos molestamos con nosotros mismos en relación a los demás. Cuando yo digo que estoy enfadado con fulanito o con fulanita, en fondo, esto en psicología se llama proyección psicológica. Estoy proyectando mi enfado hacia mí mismo, hacia afuera. Igual pasa con el miedo, con la tristeza, con cualquier otra cosa. Podemos responsabilizar a los demás, pero esta nunca va a ser la verdad. La responsabilidad es nuestra porque las emociones y los sentimientos, en realidad, siempre son la reacción o respuesta de nuestros cuerpos a lo que nosotros pensamos, es decir, a los juicios que hacemos, sean conscientes o sean no conscientes, es decir, que sean espontáneos y además automatizados, ¿no? Entonces, todos tenemos esas dos personalidades, cuando estás estresado y cuando no, y resulta que todos los somáticos que nosotros tenemos, todo el malestar que nosotros tenemos acumulado, suele surgir o suele activarse cuando estamos bajo niveles de estrés. Es decir, cuando tenemos un estrés normal, sabéis que hay dos tipos de estrés. Está el eustrés, que es el estrés positivo, el que nos mantiene en vigilia, el que nos mantiene activos. Y luego está el eustrés, el distrés. Y el distrés está relacionado con el malestar, está relacionado con un estrés excesivo que a largo plazo se convierte en un estrés crónico que acaba provocando un malestar y patología, sintomatología, etc. Un momentito, voy a silenciar aquí, que se ha colado aquí alguien, un micro abierto. Vale. Muy bien, entonces, es muy importante, como podemos imaginar, evitar el estrés. Es una de las principales formas de cambiar nuestro diálogo, como luego veremos, ¿no? Y es que el estrés cambia tu forma de ver las cosas. Literalmente cambia tu forma de ver las cosas. El ego todos sabemos que es maravilloso, aunque tiene muchos enemigos, pero en realidad es maravilloso, porque se ocupa de una función muy importante que es automatizar tareas. Es decir, nosotros no tenemos que pensar cómo tenemos que lavarnos los dientes, no tenemos que pensar cómo montamos en bicicleta, no tenemos que pensar cómo conducir un coche, no tenemos que pensar cómo escribir. Ya lo hemos memorizado y lo hemos automatizado. Todo lo que sabemos y gran parte de lo que somos está automatizado dentro de nuestra mente no consciente, y el ego es el encargado de guardar toda esa información. Pero claro, llega el momento en el que nos encontramos con que nos estresamos, y cuando nos estresamos, las hormonas del estrés, que son principalmente la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, hacen que el ego se sobreestimule, como que se sobreestimula energéticamente. Entonces ya no solo intenta protegerte, facilitarte la vida y proteger tu cuerpo físico, si vamos a cruzar la calle, si alguien nos dice cuidado, como que nos agachamos rápido de forma instintiva, sino que empieza a protegerse a sí mismo, empieza a proteger, recordad que ego significa yo, empieza a proteger su status quo, empieza a proteger su visión de las cosas sobreestimulada. Es decir, cuando tú estás calmado, tu ego no intenta defender nada, no sueles hacer juicios, y si lo haces en positivo, porque está bajo la influencia de la alegría, del amor, etc. Pero cuando estás estresado, normalmente estás bajo la influencia del miedo, de la ira, etc. Y esto acaba provocando juicios, y el ego se defiende a sí mismo, se pone como a la defensiva. Y entonces es bastante molesto. Esto lo hemos experimentado todos muchas veces, porque todos hemos discutido, todos hemos tenido peleas, etcétera, etcétera. Pero resulta que esto también ocurre con nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros estamos estresados, también la forma de hablarnos a nosotros mismos cambia radicalmente. Aparecen nuevas estructuras lingüísticas, nuevas frases hechas, nuevas coletillas que solemos repetirnos, y el tono suele ser bastante más agresivo, o bastante más miedoso, o bastante más tristón, dependiendo de cuáles sean los somáticos que se han activado. Por ejemplo, si estoy solo en casa, me puedo sentir solo, y al sentirme solo me conecto con cuando era pequeño, que también me sentí solo, y me estreso. Y entonces empiezo a hablarme de manera, hay que ver, que no estás solo, qué haces aquí, ponte a hacer otra cosa, no crees que está aburrido. Y empiezas a tener ese tipo de conversaciones internas que son muy molestas, que nos hacen estar incómodos con nosotros mismos y que nos hacen ponernos a hacer algo para entretenernos, como meternos en redes sociales, como llamar por teléfono, como al salir de la casa echando leche, o ponernos a jugar a la consola, ponemos con el ordenador, o ponemos a hacer algo que me saque de ese estado de malestar. Bien, entonces, como el estrés cambia tu forma de ver las cosas, es muy importante controlar el estrés, o mejor dicho, gestionarlo. Es decir, aprender a gestionar tu estrés, aprender y saber de dónde viene para poder gestionarlo. Esto ya veremos que no es una cosa tan simple o tan sencilla, porque lleva tiempo, ¿no? Y lleva un proceso que se llama proceso de introspección,
que la mayor parte de la gente no ejecuta, es decir, no lo practica. La gente no practica introspección. De hecho, la mayor parte de la gente le pregunto en consulta si sabes lo que es la introspección, me dice que sí, pero cuando se le digo que me lo explique, ya tiene algunas dificultades más, ¿no? Bien, entonces, el estrés cambia tu forma de ver las cosas y el cómo te hablas a ti y a los demás. Todos sabemos que si estamos estresados y tenemos delante a alguien de confianza, podemos hablarle mal muy fácilmente. A nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, etcétera, etcétera. Esto lo hacemos porque cuando estamos muy identificados con alguien, que son familiares directos, los tratamos como si fuéramos nosotros. Pero siempre los tratamos mejor de cómo nos tratamos a nosotros. Acordaros de esto. Si una persona es muy iracunda hacia afuera, vosotros conocéis mucha gente que será, o algunas personas que serán iracundas hacia afuera, que se enfadan mucho, que tienen mala boca, como decimos nosotros, o como se suele decir, y esas personas internamente se hablan aún peor. Si las personas se victimizan hacia afuera, internamente se victimizan aún más, porque solamente están proyectando aquello que ya sienten internamente y normalmente hacia afuera lo hacen de forma reducida, porque no les gusta, el ego no le gusta que vean los demás lo mal que nos sentimos. Quieren que lo veamos que está mal, pero no tan mal. Así que cuando nosotros estamos en consulta siempre sabemos que cuando la gente se victimiza y se siente mal, en el fondo se está tratando peor, así que hay que trabajar bastante en esto, ¿no? Muy bien, aquí vemos el dibujito este de este ángel y este demonio, ¿no? Que es la comparativa que hemos visto muchas veces, que tiene que ver cuando básicamente tenemos estrés o no tenemos estrés. Es decir, para nosotros, desde la inteligencia emocional, no existen las personas que actúan mal. Existen las personas estresadas que a lo mejor siempre están estresadas, porque hay gente que siempre actúa mal, porque hay gente que siempre está estresada. Y eso se llama estrés crónico. Y el estrés crónico puede producir hasta patologías psiquiátricas. No solo patologías psicológicas, sino también patologías psiquiátricas. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces ese ángel y ese demonio que nosotros retroalimentamos a través del tiempo que le dedicamos o el tiempo que estamos estresados o no, pues resulta que es muy importante que estemos atentos a cuál es nuestro nivel de estrés y cómo podemos aprender a reducirlo. Porque desgraciadamente la mayor parte de la población mundial está estresada. Si contamos en España, hace no mucho leí un artículo que decía que en 2050, el año 2050, es decir, dentro de 27 años, se calcula que más del 50% de la población, no solo en España, sino la población mundial, va a tener algún problema psicológico de ansiedad o depresión. Más del 50% de la población mundial. O sea, es una exageración, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que al final es muy importante que cuidamos nuestro nivel de estrés, que luego hablaremos un poco de cómo hacerlo. Ok, bueno, entonces ahora, lo que me condiciona. ¿Qué me condiciona a hablarme así? Por supuesto, el estrés, ya estábamos hablando de esto, ¿no? Ahora, fijaros, me gustaría que hiciera un ejercicio. Me gustaría un ejercicio muy rapidito. Me gustaría que por un momento os sentarais recto en la silla donde estáis, con el culete bien pegado atrás en la silla, los pies bien apoyados en el suelo, sin cruzar nada, ni piernas ni nada, y cerráis los ojos un momento. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vais a hacer varias respiraciones profundas. Atended a vuestra respiración. Y como lo que queremos es relajar el sistema, acordaros que para relajar el sistema siempre hay que alargar la exhalación. Hacer la inhalación más rápida y corta y la exhalación más lenta y alargarla. El cuerpo siempre se relaja cuando exhalamos durante más tiempo, alargando la exhalación. Inhalo y exhalo despacio. Inhalo y exhalo despacio. Inhalo y exhalo despacio, hasta quedarme sin aire y ya vuelvo a coger aire. Y mantenemos los ojos cerrados. Y ahora me gustaría que hicieras un pequeño recordatorio. Me gustaría que recordaras las personas que tenías a tu alrededor cuando eras pequeño, cuando eras pequeña. Acuérdate de esas personas que te rodeaban. Podrían ser tus padres, podrían ser cuidadores, abuelos, tíos, pueden ser primos, pueden ser hermanos mayores o hermanas mayores. Cuando estás conectado con esos recuerdos, los primeros que te vengan a la cabeza, conforme yo te iré diciendo situaciones, fíjate en cómo te hablaban esas personas, qué te decían. Por ejemplo, cuando te mandaban a hacer algo, ve a hacer esto, ve a hacer lo otro, tráeme esto, tráeme lo otro. ¿Cómo te lo decían? ¿Cómo te hablaban? ¿Cuál era el tono?
seguramente me podréis decir que depende de si estaban estresados o no. Correcto. Pero ¿tu recuerdo cuál es? ¿Es tráeme esto y tráeme lo otro imperativo, es decir, estresado o estresada? ¿O te viene de forma cariñosa? Recuerda e imagina cómo te hablaban cuando temían tus cuidadores, tus padres, tus hermanos, que te hicieran daño. Los niños somos muy cafres, ya sabéis, estamos siempre haciendo locuras, como nos subimos donde no tenemos que subirnos, hacemos cosas, no te subas ahí, no hagas esto, no corras, no sé cuánto. Cuando te dicen todo esto, cuando temían que te hicieras daño, ¿cómo te hablaban? ¿Qué te decían? ¿Cuál era el tono que utilizaban? Cuando los cuidadores temen por nosotros, normalmente rápidamente se estresan porque se incorporan, se asocian con el miedo. Vamos a ver otra situación. Cuando te regañaban porque te portabas mal, entre comillas, ya sabéis que portaros mal tiene que ver con no hacer lo que ellos creían que era lo correcto, aunque a veces eso ahora sabemos que no era correcto. Pero cuando te regañaban, ¿cómo te hablaban? ¿Cuál era el tono? ¿Qué te decían? ¿Qué frases utilizaban? Por último, cuando hacías las cosas bien, cuando te querían recompensar, cuando te alababan tu comportamiento, ¿qué te decían? ¿Qué frases utilizaban? ¿Qué palabras? ¿Qué tono? Muy bien. Hacemos una respiración profunda, soltamos el aire despacio y vamos abriendo los ojos. Si tenéis papel y boli y os apetece, podéis apuntar alguna de esas frases típicas que escuchabais de pequeños, apuntar el tono, ahí tenéis un poco las situaciones en la pantalla, cuando te mandaban a hacer algo, cuando temían que te hicieras daño, tenían miedo que te hicieras daño, cuando te regañaban porque te portaban mal, entre comillas, según su criterio, y al contrario, cuando te alababan o te recompensaban cuando hacías las cosas bien, cuando hacías lo que ellos querían, que no necesariamente tiene que estar bien, pero es lo que ellos querían. Puedes apuntarlo, porque todo eso que has podido más o menos escuchar o más o menos recordar, casi siempre está asociado a las situaciones de estrés presentes y el cómo te hablas a ti. Por supuesto, hay más momentos en los que nosotros podemos fijarnos, por ejemplo, grandes momentos relacionados con el estrés, es decir, momentos muy estresantes o que han sido traumáticos cuando ya no éramos niños, cuando éramos adolescentes o cuando éramos adultos. Pero en general, cuando éramos niños, cuidadores, hermanos mayores, tíos, abuelos, hasta los profesores, a veces unos profesores, como nos hablan algunos profesores, tienen un impacto muy importante en la mente del estudiante, del hijo, del sobrino, del nieto, etcétera, de la nieta. Muy bien, continuamos. Por suerte, pongo aquí al lado de la foto, condicionar no es determinar. Es decir, es cierto que cuando yo estoy bajo niveles de estrés alto, tengo mucha adrenalina, mucha noradrenalina en sangre, tengo cortisol, hace que yo me ponga nervioso y que empiece a hablarme mal y empiece a activar los somáticos de cuando era pequeño. Situaciones en las que yo veía a mis padres, a mis cuidadores estresados y veía cómo ellos actuaban y yo modelaba este proceso y también modelaba cómo se hablaban a sí mismos, aunque yo no estuviera escuchándolo, porque la emocionalidad es la que marcaba esta idea. Entonces, el condicionamiento significa que cuando yo estoy bajo niveles de estrés, estoy condicionado a actuar de esta forma. Es decir, que si no hago nada por evitarlo, ojo con esto, si no hago nada por evitarlo, lo normal es que actúe de la misma forma que actuaban igual que aprendí a hacerlo. Pero condicionar no es determinar. Es decir, que algo me condicione no significa que determine que tiene que ser así, solo significa que me condiciona. Luego, no es una batalla perdida, no es algo que no podamos evitar y que no podamos cambiar. Por supuesto, me va a llevar tiempo y necesito disciplina para tener
el tiempo y el espacio conmigo para poder cambiar estos procesos de distintas formas que luego veremos. Pero la cuestión está es que esto no me determina, no somos víctimas de nuestro pasado, somos víctimas de nosotros mismos si no decidimos hacer esos cambios. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Tratarse amablemente. Ahora sí vamos a ver algunas formas de hacer todo esto. Algunas formas de hacerlo son reducción del estrés y práctica de introspección. ¿Qué significa esto? Bueno, la reducción del estrés está relacionada con conocer cuáles son nuestros estresores, cuáles son las personas o las situaciones que a mí me estresan. A menudo me llegan personas a la consulta y me dicen, yo es que a mí no me gusta mi trabajo, no soporto mi trabajo. Llevo 36 años en mi trabajo y no me gusta absolutamente nada. Pues tenemos un problema, porque tienes un estresor en tu vida que va a ser muy complicado que elimines, salvo que te des cuenta que no estás determinado a sentirte mal en ese trabajo, sino que estás condicionado a sentirte mal. Lo que quiere decir que puedes cambiarlo, pero no solo eso, sino que el 90% de las personas que me dicen que no les gusta su trabajo, les pregunto a continuación, ¿y estás buscando otro trabajo? Y el 90% me contesta que no. Por lo tanto, estoy condicionado a sentirme mal y soy preso de mi propio victimismo, de mi propio malestar, porque no estoy haciendo nada por salir de ahí. Y si por alguna circunstancia no pudiera salir, porque es mi empresa, o la empresa de mi familia, o me necesitan, o creo que me necesitan, y quiero mantenerme ahí, pues también hay técnicas y herramientas para poder eliminar los estresores de tu trabajo, porque el trabajo en sí mismo no es un estresor. Es las personas que trabajan allí o la forma con la que tú te relacionas o cómo juzgas lo que haces, las acciones que realizas en el día a día. Bien por repetición, bien por aburrimiento, porque crees que estás repitiendo siempre lo mismo, que no estás creciendo, porque es el lenguaje, el cómo tú te hablas internamente. ¿Os dais cuenta? El diálogo interno está marcando si te gusta lo que haces y no. Tanto si estás trabajando como si eres más joven y tu trabajo es estudiar. Pues si estás estudiando y hay cosas que no te gustan, pues tienes una asociación negativa con las cosas que no te gustan, normalmente con los profesores que no te gustan. Si el profesor no te gusta y te cae mal, la asignatura te va a ir regular. Casi siempre ocurre así. Y al contrario, así que alguna forma de hacerlo es reducción del estrés, darme cuenta de cuáles son los estresores. Y eso se realiza a través de la introspección, a través del autoconocimiento, del darme cuenta. Llevar un pequeño diario emocional es interesante, saber cuándo me estreso, cuándo estoy más tenso, cuándo estoy más nervioso, más nerviosa. Todo esto me va dando información. Y a partir de ahí, buscar herramientas para cambiar el diálogo que yo tengo sobre el trabajo, por ejemplo. Volviendo al ejemplo del trabajo, no me gusta mi trabajo. Yo te pregunto, ¿y por qué no te gusta tu trabajo? Porque esto, o por esto, por lo otro. Y entonces a partir de ahí vamos, divide y vencerás, vas analizando cada una de las frases que vas poniendo y puedes reeducarlas, reeducarte a la hora de expresarlas, y como las palabras que utilizas. Fíjate si estás utilizando las frases esas que utilizabas cuando eran pequeños tus padres, porque a veces está relacionado con eso. Si tú utilizas palabras que en el pasado te dolieron o le dolieron a tus padres, pues entonces tú te vas a sentir mal con esa labor que estás realizando. Así que el proceso de introspección es un análisis profundo y concienzudo de todos los estresores que tenemos en nuestra vida. Y si nosotros bajamos el nivel de estrés, el ego se va a sobreestimular menos y por lo tanto el diálogo va a ser más positivo, porque cuando nosotros no estamos estresados o estamos en neoestrés, el estrés positivo, el estrés agradable, pues entonces nuestro diálogo de forma natural va a ser mejor, va a ser más agradable para nosotros, más motivador. Pero claro, os recuerdo que el 80% de la gente vive bajo estrés crónico prácticamente. Es que es una cosa bestial, como mínimo el 50%. Entonces, claro, del tiempo. Así que imaginaros si tenemos trabajo que hacer ahí. Esto sería una de las formas para tratarse amablemente. La forma, digamos, quizá la más conocida, pero la que menos que la gente menos realiza, porque tiene que dedicarse tiempo. Y claro, eso es un problemón, dedicarse tiempo a uno mismo, una de las cosas que podemos hacer, claro. Imaginaros. Segundo, cambios de estado de ánimo, focalización en metas, objetivos y propósitos de vida. Bueno, el cambio de estado de ánimo es lo que nosotros estamos instaurando ahora en todas nuestras formaciones e incluso dentro de en la propia consulta, ¿no? Nosotros trabajamos con cambios de estado de ánimo, por ejemplo, ahora en los finales de octubre tenemos el Despertando al Maestro Interior, Inteligencia Emocional Práctica 1, que forma parte de el especialista en Inteligencia Emocional Práctica del Instituto Conciencia. Y ahí hablamos mucho, vamos a empezar a introducir mucho el tema del cambio de estado de ánimo. Llevo bastante, pues todo lo que llevamos de años estudiando neurociencia, estudiando muchos libros, viendo muchos artículos académicos, que ya sabéis, los que me conocéis ya sabéis que soy un friki de todo esto y me encanta hacerlo.
Y hemos desarrollado muchas cosas nuevas muy interesantes para poder también hacer cambios de estado de ánimo. Pero bueno, os puedo contar algunos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, hacer actividad física. Si yo estoy estresado y me siento mal o tengo un ánimo bajo, pues hacer deporte es mega importante. De hecho, yo en todos mis pacientes, todos mis clientes, en la consulta siempre pregunto si hacen deporte y si no lo hacen, les recomiendo que inmediatamente se pongan a hacerlo. Y deporte además, actividad física de intensidad media alta, adaptada a nuestra edad y forma física, por supuesto, pero siempre esto es fundamental. Hoy en día es un pecado mortal que aún no estemos haciendo todo el mundo deporte porque genera serotonina, endorfina y el principal, eh, digamos, ansiolítico que podemos tener. Es decir, que baja nuestro nivel de ansiedad, baja nuestro nivel de nerviosismo, baja nuestro nivel de estrés y por lo tanto es fundamental, ¿no? Entonces, hacer una actividad física intensa cuando yo me siento mal puede cambiar mi estado de ánimo y de hecho casi siempre lo hace. Escuchar bailar, cantar, darse una ducha fría, una ducha fría en invierno, una ducha caliente en verano, rompe el esquema del cuerpo y eso hace que tú cambies. Y si juntas algunas de esas, una o dos más de esas ideas, pues entonces vas a tenerlo más sencillo. ¿Bien? Y luego la focalización, que son cosas que nosotros también hablamos en las distintas formaciones. Ya sabéis que tenemos muchas formaciones que podéis ver en la página www.hemoconciencia.com, que es focalización en metas y objetivos. Si yo estoy focalizado en conseguir una meta, un objetivo, o es más, un propósito de vida, que es una de las cosas de las que se habla mucho, pero la mayor parte de la gente no termina de verlo claro, no termina de entender lo que es, que a veces son cosas tan simples como ayudar, como ayudar a nuestros hijos, ayudar a nuestra familia, generar una amistad o una amistad o un grupo de vecinos con los que podamos relacionarnos amablemente, que podamos estar a gusto con ellos. Todo eso puede ser un propósito de vida, ¿no? Generar un bienestar en nuestra comunidad. Todo lo que está relacionado con el servicio y con ayudar, casi siempre está asociado al propósito de vida, ¿no? Más allá de que sea una profesión concreta, que es lo que la gente suele pensar, ¿no? Así que el cambio de estado de ánimo, esto ayuda a generar una especie de conectarnos con esa alegría, con ese entusiasmo, o al menos con esa energía que te da en el cuerpo cuando haces estos cambios de estado de ánimo que hacen que tú empieces a hablarte mejor, ¿no? De forma natural, sin tener que hacer nada. Y focalizarte en general en el día a día, en mantenerte focalizado en tus metas, objetivos y propósitos de vida. Esto es importante. Visualizarte, imaginarte. Todo esto lo hacemos en consulta y lo hacemos en las formaciones, que podría informaros más sobre esto, pero bueno, sería alguna forma. Y luego, si queréis preguntar algo más, os voy dando más información. La tercera forma está relacionada con el mindfulness y la meditación, claro. El mindfulness y la meditación las podemos integrar dentro de las técnicas de relajación de los 4 pilares de la salud, porque el mindfulness, para hacer mindfulness, aunque el mindfulness no es relajación, pues lo normal es que relaje, ¿vale? Al menos relaje la mente. La meditación no es relajación, pero relaja la mente y el cuerpo, que es la diferencia entre el mindfulness y la meditación. La compasión activa, que está relacionada con proyectar sentimientos agradables hacia los demás, desde una perspectiva de amor o de compasión hacia otros, sintiéndolo primero hacia mí mismo. Pero claro, si yo estoy estresado todo el día, si yo me hablo mal, si yo tengo un tono negativo hacia adentro, esto es muy complicado de hacer. Entonces, a través del mindfulness, la meditación, esta compasión hacia ti mismo, hacia los demás, cambiando el tono con el que te hablas internamente. Tú puedes hacerlo por las noches, puedes hacerlo por las mañanas cuando te levantas, puedes hacerlo cualquier hora del día y simplemente cambiar el tono, hacer como si fueras amable contigo, aunque no sientas que tienes que hacerlo, empieza a cambiar tu dinámica de pensamiento. Simplemente con hacer esto. De hecho, por ejemplo, ya se sabe en mindfulness y meditación que cuando nosotros nada más cerrar los ojos y prestar atención a nuestro cuerpo, ya empiezan a producirse cambios, tanto a nivel físico, en el cuerpo físico, como en la mente. En tu cerebro empiezas a cambiar cosas. Luego ya hablaré un poco de meditación, un poco más, cuando hablemos de los talleres de compasión activa, pero la meditación y el mindfulness, la compasión activa y las programaciones mentales o inducciones hipnóticas que nosotros realizamos también tanto en los talleres como pues las sesiones, pues ayudan mucho a cambiar nuestra forma de ser, a desidentificarnos de esa persona que creemos que somos y que en realidad solo es una versión de nosotros estresada por ese demonio que habíamos antes, ¿no? Que estaban en nuestro oído izquierdo o en el derecho, no recuerdo bien cómo se veía en la foto. Muy bien, pues esas son un poco las formas que podemos utilizar para cambiar esto. Siempre acabamos con una frase que está relacionada, una frase que a mí me gusta mucho de Diane von Furstenberg, de nombres apellidos alemanes difíciles de pronunciar, que dice, siempre estás contigo mismo, así que es mejor que disfrutes de la compañía, ¿no? Me parece una frase genial, ¿no? Porque esto es totalmente cierto.
solo nunca estamos, siempre estamos con nosotros mismos. Ahora, si no nos gusta nuestra propia compañía, entonces decimos que estamos aburridos, decimos que nos sentimos solos, decimos que estamos mal, que estamos tristes. Y esto es porque el diálogo que estamos teniendo en ese momento es negativo y por lo tanto no nos sentimos a gusto. Porque estoy seguro que todos los que estáis aquí oyendo y todos los que vais a oír esto en el futuro, que se está grabando y se verá en el canal de YouTube, todos absolutamente habéis vivido momentos en los que estáis alegres, contentos, solos y estáis felices como perdices, ¿verdad? Pues esta es la clave, ¿no? El cómo te hablas internamente. Entonces, como siempre estás contigo mismo, es mejor que disfrutes de la compañía, ¿no? Genial frase que tengo grabada en la mente hace mucho tiempo. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco, como hacemos siempre, de las ofertas promocionales de las siguientes formaciones que tenemos. Ya sabéis, pues tenemos una promo. El próximo taller que tenemos es en octubre, tenemos el Compasión Activa, que es nuestro programa, en este caso por primera vez online, que vamos a hacer a lo largo de 3 meses. Mindfulness, inteligencia y liberación emocional, o inteligencia emocional consciente, porque que hemos rehecho completamente porque no hemos tirado, pues ya digo, me llevo casi prácticamente todo el año estudiando todo lo último en neurociencia y en terapias cuerpo-mente. Y bueno, pues lo hemos rehecho prácticamente para sacar bastante más ventaja. Al hacerlo online también hemos bajado el precio, hemos podido bajar el precio de venta de online. Son 3 meses, 12 sesiones, 13 si contamos la presentación por 173 euros si os apuntáis las próximas 48 horas. ¿De acuerdo? Esto tengo una oferta por pronto pago, el precio es 207 euros y 173 si apuntáis las próximas 48 horas, vamos a mantener 48 horas más este precio en la página web. Y bueno, iniciamos la presentación el día 2 de octubre, la presentación es gratuita, así que si queréis asistir podéis hacerlo y vamos a empezar a hablar un poco de todo lo que vamos a hacer a lo largo de las 12 semanas. Y este taller experiencial práctico que tendrá 3 semanas terminará en enero aproximadamente, a principios de enero. Y para los que quieran tendremos un retiro opcional en el que vamos a volver a repetir todo lo que vamos a ver durante este curso, más hacer algunas acciones como son más horas de las que vamos a hacer a lo largo de 3 meses en el retiro, que es un retiro intensivo. Por ese retiro, lo ideal sería que hicierais este online y que luego podríais hacer el retiro, pero los que no, pueden hacer online porque no les viene bien. Se hace todos los lunes a las 7:30 de la tarde, de 7:30 a 9 de la noche, pues podéis hacer el retiro. Y si lo hacéis, habéis hecho el curso online, el taller online, pues también podéis hacer el retiro y complementar y vivir experiencialmente con caminatas, con meditaciones activas, meditaciones andando, meditaciones de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y es nuestra única formación, nuestro único retiro de formativo en inteligencia emocional consciente, ¿no? Esta compasión activa de mindfulness, inteligencia emocional y meditación. Muy bien, pues hemos llegado al final de este cómo tratarse amablemente. Al final 40 minutos, han pasado un poquito, tenía que haber hecho 35 aproximadamente, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, ya podéis abrir micro si tenéis alguna duda sobre algo, si queréis preguntarme algo, alguna cuestión sobre alguna de las cosas que hemos visto. Hola Miguel Ángel, hola a Hola todos. Judy, ¿qué tal? Estoy por acá, aquí bien, gracias. Oye, ¿podrías ser tan amable de ampliar un poquito más sobre lo que comentaste como proyección psicológica? Bueno, la proyección psicológica no es ni más ni menos que proyectar hacia terceros lo que estoy yo sintiendo hacia mí mismo. Ah, ok. Cuando yo siento amor por mis hijos, en realidad lo que estoy sintiendo es amor por mí cuando estoy con mis hijos. Cuando estoy Ujú. sintiendo miedo hacia alguien que va por la calle que tiene mala pinta, en el fondo estoy sintiendo miedo a que a mí me pase algo. Es un miedo interno, a que a mí me pase algo. Es un miedo del ego que quiere protegerme. Y me pongo como en protección. Y yo estoy proyectando ese miedo hacia esa persona, lo que no necesariamente tiene por qué ser así. Si yo estoy enfadado con alguien, aparentemente estoy proyectando hacia el otro el enfado que estoy sintiendo yo. Si yo tengo un conflicto con mi padre y estoy pensando en mi padre, pues el que estoy enfadado soy yo. Mi padre está en su casa y no está sintiendo esto. Y digo mi padre como un jefe, como un empleado, como un amigo o como una pareja, ¿no? Al final, mi enfado es mi enfado, mi miedo es mi miedo y mi tristeza es mi tristeza. Todas las emociones son internas, porque son el resultado de un pensamiento o un juicio interno que yo hago, sea consciente o no. Y por lo tanto, pues la proyección psicológica es
agarro mi emoción, mi sentimiento y lo proyecto hacia una tercera persona o incluso a veces hasta hacia una circunstancia en el intento egótico, en el intento del ego, de aliviar mi carga, aliviar mi malestar, porque yo no sé cómo gestionar mis propias emociones, porque normalmente no nos enseñan inteligencia emocional en los colegios y todo esto, ya sabes. Ujú. Entonces, esa es la proyección psicológica. Eh, te pregunto esto porque en mi país ahorita, bueno, en específico la región donde vivo, se está viviendo una situación muy fuerte de inseguridad y pues precisamente estoy sintiendo, mi persona está sintiendo un miedo bastante fuerte, ahorita que mencionabas eso, específicamente hacia cierto grupo de personas o a cierto tipo de personas que están generando esta inseguridad. Entonces me llama la atención eso que compartías y por eso te pedí que lo aclararas un poquito. ¿Cómo es eso? Yo estoy proyectando entonces algo que, o sea, Es que tú dices, Judith, tú lo que estás diciendo es que estas personas están generando inseguridad, ¿cierto? ujú, Pero las ujú, personas no generan inseguridad. Las personas actúan, generan actos que a ti te generan inseguridad. ujú, ¿Entiendes lo que sí, te quiero decir? sí, Entonces, la cuestión está en que el peligro, como decía mi madre, donde está el cuerpo está el peligro, ¿no? Al final, sí, donde estás tú, te puede pasar algo. Y puede ser que te dé un infarto, que te dé un ictus, que te caiga un martillo en la cabeza, o que pase alguien con una pistola y te pegue un tiro, como pasa a veces en México, ¿no? Y bueno, y aquí supongo que ujú, también en España. Entonces, al final, nosotros estamos enfocados en el miedo, estamos enfocados en esto, o estamos enfocados en bienestar y en las cosas. Otra cosa es que yo sea precavido o precavida en el sentido de que si sé por las noticias que está ocurriendo algo, pueda evitar ciertas situaciones, pueda evitar ciertos lugares, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Pero por precaución. Pero de ahí a vivir con inseguridad, la inseguridad es una forma de pensar, es una forma de ver las cosas basada en el miedo. Entonces, probablemente tú ya habrías vivido esta situación de inseguridad previamente cuando eras pequeña, o a lo mejor sí, en ya, otras situaciones, y entonces ahora la estás proyectando hacia estas personas porque están actuando mal. Yo entiendo que ujú, esto no es tan fácil de entender, pero las emociones son internas, por lo tanto, las personas actúan mal, tú analizas el comportamiento de esas personas y entonces generas unos juicios internos y eso te hace sentir inseguridad, porque puedes decir, ¿y si me toca a mí? ¿No? Por ejemplo. ujú, Y yo te pregunto, ¿y si no te toca? No. Entonces, ¿en qué te estás enfocando? ¿Sabes? Porque al final, nosotros podemos enfocarnos en muchas cosas. Te puedes enfocar en la inseguridad o puedes obtener información del tipo, ahora está pasando esto, bueno, pues voy a hacer lo posible y a lo mejor tengo que cambiar en parte mis comportamientos, mis conductas o los sitios por donde voy para evitar un posible peligro. Esto es normal y lógico, pero de ahí a vivir con miedo hay un abismo, ¿sabes lo que te quiero decir? sí, Miguel Ángel. Sí, claro, te agradezco mucho. Nada, nada, Voy a Judy. revisar y a hacer meditación. Gracias. Gracias a ti. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Abrir micro cuando queráis. Nada. Todo clarísimo. Nada, Miguel Ángel, queríamos darte las gracias. ¿Se escucha bien o se Se escucha? escucha con eco, pero te escucho. Vale, pues nada, queríamos darte las gracias y se han enterado muy bien. Si quieres, me han hecho aquí algunas preguntas que ya le he aclarado yo, que las he puesto por el chat, pero después ya se las he aclarado yo. Y nada, que te damos las gracias, ¿no? ¿Damos las gracias? Gracias. Gracias a Bueno, vosotros. pues una vez al mes, cuando hagan webinar, pues le invitaré a ellos a que veamos el webinar. Y así pues van formando y se van desarrollando como personas, que he dicho que es muy importante y luego vamos a ir trabajando durante todo el año. Genial, genial. ¿Vale? Eso suena muy bien. Aquí Muy estamos, bien, encantados. pues muchas gracias, ¿vale, Miguel Gracias a Ángel? vosotros. Gracias a Seguimos vosotros. la Chao, clase. chao. Gracias. Chao, chao. Muy bien. Nos quedan un par, 2 o 3 minutos más. Si alguien quiere preguntar algo, o dejamos aquí, damos por finalizado el seminario web. ¿Nadie? ¿Todo claro? Hay una pregunta. ¿Dónde hay una pregunta? Ah, espérate, que hay un chat, que no estaba viendo el chat. Entendido. A ver, perdón, perdón. Ah, vale, que estaba Poppy aquí con el chat que no me he dado cuenta de los chats.
Sí. Marta hace la siguiente pregunta. No he entendido muy bien qué quiere decir los estresores. ¿Son las personas o el lugar? Sí, un estresor es una persona... Ah, vale, ya se lo he aclarado. Me estoy diciendo, vale, vale. Bueno, eso lo repito, ¿no? Para el que no lo haya visto, porque si alguien tiene la misma pregunta y está viendo el vídeo grabado, un estresor es una persona o una circunstancia, una situación, que a mí me genera estrés porque tengo una asociación negativa con esa persona, esa circunstancia o esa situación, ¿vale? Básicamente eso. Entonces a eso se llaman estresores. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos antes del trabajo, el trabajo me estresa. No, el trabajo no te estresa algo particularmente del trabajo. Y puede ser las personas que están allí, los jefes, el cómo te tratan, la repetición de lo que haces, o el juicio que tú haces sobre lo que haces, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los estresores. Y luego aquí Laura pregunta, a mí también me ha dado mi jefe la oportunidad de participar y estoy muy contenta. Ah, pues muy bien, Laura, pues dale gracias a tu jefe. Ojalá todos los jefes fueran como el tuyo, la verdad, porque vamos, que vean esto de inteligencia emocional es bastante raro, vamos, aunque cada vez mejor, claro. Sandra, ¿cómo podemos informarnos de todos vuestros cursos, seminarios? Vale, pues en principio tenemos un calendario dentro de las formaciones, dentro de la página web www.emoconciencia.com. Pues nos vamos a formaciones y ahí tenemos un calendario. En los calendarios vienen las fechas de todos los calendarios. Vais pasando los meses y tenéis las fechas de todos los calendarios. Y dentro de formaciones también tenéis los talleres, los cursos y los seminarios, que ahí tenemos también la comunidad Emocionándote. Y por supuesto podéis daros de alta, claro. Y Laura me dice, desde luego, estoy encantada con mi trabajo. Es genial. Mira, alguien que está contento con su trabajo. Eso no es tan común, ¿eh? Eso hay que celebrarlo. Vamos a dar un aplauso a esto porque es una maravilla. Bueno, pues nada. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Un minuto. Bueno, yo quería, por favor, recomendaros que os apuntéis en la comunidad Emocionándote y que la recomendéis. Es que me pregunta mucha gente, ¿cómo puedo participar en los webinars? Si os apuntáis en la comunidad Emocionándote y se lo podéis decir a la gente, es gratuito y os mandamos el enlace directamente, ¿vale? Podéis recomendar, please. Muy bien, perfecto. Bueno, pues Sandra nos dice que perfecto, me ha encantado, así que volveré, gracias. Gracias a ti, Sandra. Y nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Y bueno, pues el mes que viene, Dios mediante, estaremos aquí con un seminario web nuevo. Ya veremos de qué lo hacemos. Supongo que de la siguiente formación. Luego tenemos el maestro interior a finales de octubre, así que seguramente hablaremos un poquito de algún tema relacionado de lo que vemos con el maestro interior, con inteligencia emocional práctica. Y nada, muchas gracias a todos y nos vemos en otra. Chao, chao. Besos, abrazos. Hablamos. Chao. Chao. Gracias, Miguel Ángel.